En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy es sábado y la Iglesia nos invita los sábados a honrar a María. De manera especial, en este mes de octubre, hacemos meditación de su presencia en nuestras vidas, como lo trae el Evangelio de hoy. Y también celebramos la memoria de Santo Tomás de Villanueva, obispo. Al iniciar la Eucaristía, nos presentamos en el amor de Dios y le pedimos al Señor, que nos conoce, que nos regale su perdón sobre nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quisiste asociar a Santo Tomás de Villanueva, insigne por su doctrina y caridad al número de los santos pastores de tu Iglesia, concédenos, por su intercesión, la gracia de permanecer continuamente entre los miembros de tu familia santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, San Pablo en la carta a los Gálatas está haciendo una insistencia para que los gálatas se mantengan en la fe en Jesús y no vuelvan al sistema anterior de la obediencia ciega a ese sistema religioso de la ley en Israel. Todo centrado en una ley en donde, dice Pablo, no encontrábamos libertad, nos sentíamos agobiados por el peso de la estructura religiosa de una normativa. Y cuando llega la fe, es decir, cuando llega Jesús, la fe en Jesús, creer en su palabra, creer en Jesús, entonces muchas personas sienten una libertad de esa estructura de la ley, de ese peso religioso de la normativa, para empezar a creer en Dios desde la persona de Jesús. Es una experiencia de liberación interior profunda. Por eso Pablo dice a los Gálatas: la ley, muy buena, importante, sabia, claro que sí, pero pasó, nos sirvió mientras nos ayudó a entender qué es lo bueno y lo malo, a distinguir entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Esa es la tarea de la ley. Fue como una pedagoga, fue como una nodriza que nos acompañó en nuestra crianza. Pero ya al llegar Jesús, estamos en la edad adulta, y cuando llega Jesús, la fe en Él es lo más importante. Es decir, cuando nosotros empezamos a creer, ya no por normativas y obligaciones, sino desde una respuesta a la persona de Jesús, creyendo en Él y en su palabra, entonces aparece este camino que se llama el cristianismo o la fe cristiana, la fe en Jesús. Y ahí es donde Pablo está insistiéndole a los Gálatas: cuidado con volver a la estructura judaizante. Ustedes ya son libres. Ustedes no se salvaron por la circuncisión o por las normativas de la ley. Ustedes se salvaron por creer en la palabra de Jesús. Yo me imagino que una de esas cosas que está diciendo Pablo es algo así como lo que debe estar predicando Jesús en el Evangelio de Lucas, cuando esta mujer entre el público sale y dice: dichosos el vientre que te llevó, los pechos que te criaron. Y él dice: más dichoso aquel que escucha la palabra y la cumple. Es la nueva experiencia en Jesús, una experiencia que tuvo María, nuestra madre, una experiencia donde ella supo escuchar y obedecer esa fe que nace en su propio Hijo Jesús. Qué bueno que nosotros, de verdad, en nuestro catolicismo aprendiésemos a vivir esta experiencia cristiana. A veces veo unos católicos demasiado rubricistas, demasiado pegados a leyes, a estructuras de normativas que son importantes, claro, sí, tendrán su proceso, obviamente están creadas las leyes para alguna organización de la comunidad humana, pero la ley por sí misma mata y ahoga cualquier experiencia. Jesús nos pide encuentro con Él, con una persona, no con una normativa. Es el encuentro con Jesús, con una persona que nos cambia el corazón, que nos cambia la vida y nos ayuda a ver a las demás personas de una manera diferente. Pidámosle al Señor que esta su palabra se haga vida en nosotros
como se hizo en María de Nazaret. Amén. 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 Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre misericordioso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Las ofrendas que te presentamos, Señor, del pan y el vino en la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, nos merezcan una vida iluminada por la ciencia y una ciencia enriquecida por la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de la vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te espero y te amo. Bendito y alabado seas hoy y siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te espero, te amo. Alabanza y gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Bendito Alabanza y y gloria alabado a ti, seas Señor. hoy y siempre. Santo eres, Señor Jesús.
Mis hermanos, aquí está Jesús, el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Celestial, estamos celebrando ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Envía tu bendición sobre el Papa Francisco, nuestro obispo Freddy, sus auxiliares Tomás y Valentín, y sobre todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección por medio de la caridad. Recuerda, Padre, a tus hijos, el Padre Ramón Duber, Diácono Octavio Coronado, Orfelina Capellán, Auri Sosa, Rosa Almonte, Wilfredo Torres, Eufemio Liranzo, Pedro Rafael, Hander Gutiérrez, Héctor Antonio, Belarminio Espinal, Rina Jorge, Aide Josefina, Margarita Genarina, Lucía Ainhoa, Elsa Rivera, Manuel Arsenio Ureña, Billy Augusto, Cecilia Marina, Milagros Ventura, Marcos Antonio Peña, Dulce Crespo, Orlando Yolanda, Esperanza Botia Castellanos, Dolores Cardona, Plácida Mercedes Polanco, Tony Espaillat, Andrea Rosario, Gabriela Guichardo, Ana de Jesús Jiminián, Hipólito, Neida, Plinio Roque, María Rosa Esther Tejada, Inocencia Ureña, Mercedes Vélez, Rafael Hernández, y de todos nuestros hermanos que duermen el sueño de la paz, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su venerable esposo, los apóstoles, los mártires, Santo Tomás de Villanueva, San Ramón Nonato, San Juan Eudes, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que
Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesús, dales comunión espiritual a quienes siguen este programa por los medios virtuales. Llénalos de tu bendición y tu presencia. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, te rogamos que los sacramentos recibidos susciten en nosotros el espíritu de caridad que impulsó a Santo Tomás de Villanueva a entregarse constantemente por tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Con la bendición de Dios podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios.